Mi nombre es Keith Johnson. Yo tenía un puesto realmente bueno. Mi ministerio era perfecto. Era pastor de una iglesia grande en Minneapolis. Era el capellán de los Minnesota Vikings. Todo iba de maravilla. Viajaba en aviones, trenes, automóviles. Todos estaban contentos. Y entonces tuve un sueño. Y cuando tuve este sueño, todo literalmente cambió. Tuve un sueño. Y en el sueño tenía un pergamino que volaba sobre mi cabeza. Escuché una voz de una mujer que decía, si me puedes decir dónde se abre el pergamino, te ganas $1,000,000. Y yo respondí, Ezequiel 1, 3, y el pergamino bajó. Se abrió justo en ese mismo lugar. Y entonces me desperté. Me sentí decepcionado porque sabía que no había ganado el millón. Pero en ese momento escuché una voz y con total claridad escuché una voz que me decía, no he modificado mi encuentro contigo para que estés en mi ciudad durante la celebración de Shavuot. Yo, siendo pastor, fui al seminario, sabía que existía esto llamado Pentecostés, prediqué sobre ello, enseñamos sobre ello, pero resulta que Shavuot y Pentecostés son lo mismo. Cristianos y judíos celebran Shavuot y Pentecostés. Pentecostés es la palabra en inglés, Shavuot es la palabra hebrea, pero la celebración es la misma, 50 días después de la Pascua. Así que bajé, le dije a mi esposa que se suponía que debía estar en Jerusalén y sabes, en ese momento era muy, muy difícil. Estaban en medio de la segunda intifada, mucha violencia. El Departamento de Estado decía que no fuéramos. Pero aprendí algo muy importante hace ya bastante tiempo. El lugar más seguro donde uno puede estar es justo en el centro de la voluntad de Dios. Así que yo sabía que si realmente era la voluntad de Dios que yo estuviera en ese lugar, entonces estaría completamente a salvo. Y así había otra cosa más que de verdad quiero añadir a todo esto. Y era que yo tenía este deseo tan ardiente porque el año anterior, en una conferencia con atletas, de hecho, vi por primera vez un rollo de la Torá. Y cuando vi este rollo de la Torá, extendí mi mano hacia él, y esto es algo verdaderamente personal. Comencé a llorar. Y esto nunca me había pasado antes con ninguna Biblia ni con nada. Y yo, ¿pero qué es esto? ¿Por qué estoy ni siquiera? Y empiezo a llorar. Y entonces, cuando tuve este sueño, dije, ¿sabes qué? Si voy hasta Israel, quiero conseguir un rollo de la Torá. Eso fue un pequeño problema, porque empecé a llamar a la gente y a preguntar, ¿cómo consigo un rollo de la Torá? Y me empezaron a decir lo que costaba conseguir un rollo de la Torá, y yo no gané el millón. Y no había forma de que pudiera conseguir este rollo de la Torá. Pero lo que hice, y esto es muy divertido, yo traje una maleta vacía a Jerusalén. Y la llamé el Arca de la Alianza porque iba a volver con un rollo de la Torá. Así que le digo a mi esposa, necesito estar en Jerusalén durante la segunda intifada, justo en la época de Shavuot. Y ella dijo, ¿por qué tienes la maleta vacía? Yo dije, es el Arca de la Alianza. Y ella me miró como ustedes me están mirando ahora mismo. Como, ¿no hablas en serio? Así que llevo una maleta vacía. Para abreviar, conozco a este hombre que resulta ser árabe. Él me dice que puede llevarme al lugar donde había oído que había un hombre con un rollo de la Torá. Me pongo al teléfono. El tipo dice, ¿ves los rollos de la Torá? Sí. ¿Sabes cuál de ellos quieres? Le dije, sí. Él dijo, llévalo a casa, hablaremos del precio después. Y solo tengo que decirte que fue una de las muchísimas cosas que sucedieron y que yo sabía que era la mano de Dios. O sea, podría contarte, podría seguir y seguir y seguir. No puedo, en pocas palabras, la cuestión es esta. En ese momento decidí, cuando tuve en mis manos ese rollo de la Torá, que necesitaba aprender a leerlo. Y como resultado de haber aprendido a leerlo, entonces me di cuenta de que necesito que otras personas también aprendan a poder leerlo. Así que he sido bendecido abundantemente porque Dios me ha dado tanto visión como provisión. He tenido amigos, he tenido gente que me ha acompañado y me ha ayudado en mi proceso. Y ahora donde estoy, hemos iniciado un ministerio llamado Academia Internacional de Fundamentos Bíblicos. Y nuestra única misión es inspirar a personas de todo el mundo a construir una base bíblica para su fe. Y estoy tan emocionado hoy que de hecho puedo anunciar esto. Por primera vez en 11 años tenemos un curso de audio de hebreo bíblico. Ya está disponible para la gente con unas 30 lecciones. La gente lo está haciendo y están aprendiendo a abrir el libro por sí mismos. Así que aquí estoy y ahora tengo mi rollo de la Torá. Y de repente descubro que la Biblia que estoy leyendo se basa en algo llamado el Códice de Leningrado. Me enteré de que realmente podías ir a Amazon y comprar un Códice de Leningrado, que es un códice hebreo. Está disponible. Así que tengo mi rollo de la Torá y mi códice de Leningrado. Pero luego hay una tercera cosa que quiero que el mundo entero escuche. Y se trata de que tengo un amigo. Su nombre es Reggie White. Solía jugar para los Green Bay Packers, jugador del Salón de la Fama. Un hombre increíble. Ojalá pudiera estar aquí para hablar de lo que lo cambió. Pero él mismo estaba pasando por este proceso de cambio. Y él realmente, y sabes, vivía aquí mismo en Charlotte con nosotros. Somos muy buenos amigos. Formaba parte de nuestro ministerio, uno de los fundadores del ministerio del que formábamos parte, llamado Atletas Cristianos Unidos para el Empoderamiento Espiritual. Y él estaba pasando por un proceso de cambio. Tuvo su encuentro con las escrituras hebreas. Y así,
Un amigo nuestro, teníamos a un amigo mío llamado Nehemiah Gordon, a quien le presenté a Reggie porque Nehemiah Gordon me había ayudado a entender cómo leer el pergamino y tantas cosas de las que podría hablarte. Pero esta no es su entrevista, esta es la mía, así que voy a hablar de mí. En fin, para resumir, mi amigo Reggie va a Israel y una vez allí quiere ver el manuscrito más importante, el manuscrito hebreo más importante del mundo. Se llama el Códice de Alepo. El Códice de Alepo es el más preciso y, bueno, no está completamente completo porque algunos de sus aspectos fueron sustraídos cuando fue sacado de Alepo, Siria. Pero es, sin lugar a dudas, el manuscrito hebreo más importante que tenemos hoy. Se le llama la Corona. Y le dijo a Nehemia, escucha, me gustaría poder ver ese pergamino. Y Nehemia dijo, no, nadie ve el pergamino. Está en una bóveda, no puedes verlo. En resumen, él dice, bueno, solo llama y pregunta. Y así Nehemia llama y dice, escucha, hay un tipo que quiere ver el pergamino. Y el tipo dice, nadie ve el pergamino, está en la bóveda. Nadie ve el pergamino. ¿Quién es ese tipo? Reggie White de los Green Bay Packers. Él llama a alguien y dice, sí, el tipo, Reggie White de los Green Bay Packers estuvo aquí. Uno de los grandes y principales contribuyentes del lugar, que de alguna manera mantiene todo esto, dice, si puedes conseguir un autógrafo de Reggie White, él podrá ver los pergaminos. Se trata del libro. Para no alargarme mucho, él y Nehemia entran en la bóveda. Ven el códice de Alepo, el códice original de Alepo. Y Reggie dice, mira al tipo y dice, quiero uno de esos. Y el tipo le dice, no puedes llevarte uno de estos. Este es el códice de Alepo. Tuvimos algunos que imprimimos hace algún tiempo, pero ya no queda ninguno. Reciben una llamada telefónica más tarde. Quedaban 100 códices de Alepo sin encuadernar. Reggie dice, me llevaré 3. Compra uno para Nehemia, compra uno para él. Y luego Nehemia regresa a Charlotte y dice, oye, escucha, tengo un regalo para ti. Muchas gracias por presentarme a tu amigo Reggie. Nehemia, estoy muy emocionado por lo que voy a aprender. Tengo un regalo para ti. Y él viene a la casa y me entrega una copia de edición limitada del Códice de Alepo y está aquí, justo aquí en mi casa. Así que, por mi parte, estoy muy emocionado con lo que ustedes están haciendo. Creo que la gente de todo el mundo está despertando y mucha gente habla de que están dejando la iglesia. En realidad, quiero decir algo. Creo que no es tanto que estén abandonando la iglesia. Creo que están buscando la palabra de Dios. Creo que están buscando un encuentro con Dios que sea auténtico y no lo encuentran cuando hablan del proyecto de construcción y los diezmos y las ofrendas y todas estas cosas. Dame la palabra de Dios tal como fue dada. Y desafortunadamente muchos pastores, y yo soy uno de ellos, no fuimos entrenados, en mi opinión, para realmente darla tal como fue dada. Fuimos como entrenados para dársela de una manera que fuera aceptable. ¿Puedo decir eso? Me considero todavía, sigo siendo un pastor metodista unido. Mi corazón está con la gente detrás de los muros de la iglesia. Pero siento que necesitamos darles las herramientas. Tenemos que darle a la gente las herramientas. No podemos simplemente recrear otro movimiento que se trate de la opinión de un hombre, ¿sabes? Bueno, yo tuve un sueño y aquí está mi opinión, ¿no? Tenemos que vivir esas cosas que nos suceden en la vida para tener verdaderos encuentros con Dios. Así que por mi parte, solo quiero decirles, estoy muy emocionado por lo que están haciendo. Y siento que nosotros tenemos una gran oportunidad en esta generación, como ninguna otra generación antes. Tantas cosas están pasando, las profecías se están cumpliendo. Israel, la gente regresa del norte, sur, este y oeste a Israel. Daniel dice, la información aumentará y está aumentando de una manera que ni siquiera podemos seguir el ritmo. Así que ya sabes. Eso es lo que me pasó a mí. Y ahora estoy inspirado a enseñar a la gente cada oportunidad que tengo, para que tengan un encuentro con Dios a través de su palabra. Y eso es lo raro, eso es lo extraño. El año anterior, cuando veo el rollo de la Torá, es como que, ¿sabes qué? ¿Sabes? Lo toco y tengo la respuesta emocional que le cuento a la gente. Todavía no lo entendía en ese momento. Era como, debe ser algún tipo de, ¿sabes? Lo que sea. ¿Sabes? Se ve diferente. Quizás esa fue la razón. Pero cuando empecé a leerlo por mí mismo, quiero decir, a leerlo de verdad, de repente me di cuenta, espera un minuto, esto no es algo que se haya hecho, estas son promesas. Y sigues escuchando esta palabra leolam en hebreo, que significa para siempre. Literalmente sigues escuchando esto. Para siempre mi fiesta, para siempre, ya sabes, mi Shabbat, para siempre. Y estoy pensando, entonces, ¿cuándo cambió el para siempre? No lo hizo, no cambió. Para siempre es para siempre, lo que significa que hoy me resulta muy útil. Y así, lo que realmente me pasó a mí es que no, fue cuando empecé a desdoblarlo, a aprender a leerlo y a dejar que se convirtiera en una parte integral de mí. Y tengo que decir, he viajado por todo el mundo, he hecho evangelismo, discipulado. ¿Sabes lo que esa Torá de verdad me aporta? Me da una fórmula para el éxito en mi vida y me entusiasma que la gente aprenda eso. Yo
de verdad creo que necesitamos dar a la gente acceso a la palabra de Dios, la palabra viva de Dios. Eso es lo que es. Entonces, ¿es eso de lo que el mundo cristiano se está privando en general al no volver a sus orígenes? Bueno, tengo que ir un poco más allá, porque lo otro en lo que estoy trabajando ahora mismo es precisamente dar a la gente la oportunidad de realmente encontrarse con las palabras de Jesús, Yeshua, o como prefieran llamarle. Yo sigo diciendo Jesús para la gente que lo escucha como Jesús o Yeshua, que lo llama así, pero lo que me he dado cuenta es que cada vez más hicieron un proyecto, una especie de investigación, donde preguntaron a los pastores de qué predicaban. Y el número era algo así como que el 85% de los pastores predican de las epístolas. No muchos de ellos acuden realmente a las palabras de Yeshua. Las palabras, como yo lo llamo, la edición de letras rojas. Y eso es en lo que me enfoco ahora, en darle a la gente la conexión. Una y otra vez, Él hará algo así. Dirá te daré solo un ejemplo. Así que el diablo viene, lo agarra y le dice, escucha, vamos a ir y hacer esto. 3 veces lo tienta y Él viene e intenta tentarlo. Y Yeshua dice 3 palabras que ojalá nosotros, como pueblo de Dios, aprendiéramos a decir, escrito está. Las 3 veces que respondió al diablo, usó palabras de la Torá. Si es bueno para él usar eso en una batalla, ¿por qué no es bueno para nosotros? Y creo que ahí es donde ha habido muchísima confusión. Si puedo decirlo, existe algo de antisemitismo. La gente piensa en la Torá y en lo judío, y luego piensan que lo judío es malo. Eso es un hecho que ocurre en la iglesia. Y la lista no termina. ¿Sabes? Es algo antiguo, está bajo la ley. Ellos no comprenden que la palabra ley viene de Torá, que significa enseñanza e instrucción. Y hay tanto que podemos dar a la gente, pero creo que tenemos que tener gente como ustedes que los despierte y les haga saber, oigan, ¿saben qué? Hay una forma de que entiendan la palabra de Dios y no es vieja y antigua. Es nuevo y es ahora. Es viejo, pero es nuevo. Y es futuro, es pasado, es presente, es futuro. Es como Dios en él, ¿sabes? El que era, el que es y el que ha de venir. ¿Sabes? Realmente me rompe el corazón porque he escuchado a muchas personas que simplemente están tratando de entender y luego regresan a su iglesia e intentan compartir y como resultado son echadas. No solo echadas, a muchas se les ha pedido que se vayan. Y luego hay otras personas que de alguna manera son condenadas porque se quedan allí. Y me siento mal por ellos también. Realmente creo que debemos ser guiados. Necesitamos escuchar de Dios qué debemos hacer y cómo debemos hacerlo. Pero lo que sea que hagamos, tenemos que tener la base de la palabra de Dios. Nuevamente, no puedo decir esto lo suficiente. La gente tiene que tener la base como la palabra de Dios. Y entonces, como resultado de eso, todas las cosas que están sucediendo y que sucederán en esta tierra, no seremos movidos por ellas. Dios no se conmueve por lo que ocurre en la tierra, pero creo que necesitamos más personas. Necesitamos personas que permanezcan allí en la iglesia, si es allí donde están llamadas, para hacer luz allí, para ser testigos allí. Y para aquellos que son llamados a salir, amén, son llamados a salir. Pero ¿a qué están siendo llamados? No creo, diría que es un poco controvertido. Muchas personas que son señaladas parecen tener una especie de verdadero enojo y amargura en ellas y pierden su luz. Como resultado de perder su luz, pierden la capacidad de compartir con los demás. Eso realmente me ha perturbado también. Creo que necesitamos personas que todavía tengan esa relación con Dios, incluso si has tenido la decepción con el hombre o esta institución. Él no cambia. Él no es un hombre que cambia de opinión. Él no cambia. Y como resultado, mi oración es que podamos llegar a esas personas y ayudarlas a crecer para que puedan llegar. Necesitamos alcanzar a la gente porque estamos en problemas ahora mismo. Así que sí. Entonces, ¿cómo fue tu experiencia cuando empezaste a aprender estas cosas y te emocionaste con la Torah, como contándole, no sé, a tu esposa, a tu familia o contándole? Ay Dios, ahora sí que nos pondremos íntimos, de acuerdo. ¿Cómo reaccionaron? Sí, sabes, es muy interesante y sé que muchos que escuchan podrán identificarse con esto. Sabes, mucha gente que está contigo al principio, cuando se enteran de tu encuentro con la palabra de Dios, muchos de ellos dicen, es demasiado para mí. Sabes, y cuando es Shavuot o cuando es Pascua, y estás teniendo una celebración de Pascua o es una cabaña de Sukkot, sabes el tiempo para una cabaña y sabes mi familia se ríe. Dicen, bueno, es esa época del año en que duerme afuera. ¿Sabes? Yo duermo afuera. Esa es mi forma de tener la oportunidad de estar bajo las estrellas, tal como el pueblo de Israel estaba allí afuera. Y Dios los llamó durante ese tiempo para hacer eso. Así que para mí ha sido un proceso difícil también. Siendo pastor metodista unido, no recibo invitaciones a la iglesia metodista unida. Estoy como en su lista de los más buscados. Ya sabes, pastor renegado, ¿por qué no se va? No, ¿por qué no se deshacen de mí? Preferiría estar aquí como testigo y una oportunidad cuando esa ocasión se presente para poder compartir con la gente y animar a la gente. Pero ha sido un camino solitario.
es un camino solitario. Pienso en el versículo que dice, ¿sabes? Hay un camino ancho y luego hay un camino estrecho. Yo de hecho creo que el camino de la Torá es precisamente el camino angosto del que Yeshua está hablando. Y como consecuencia de eso, no mucha gente va a estar realmente entusiasmada con ello. Y creo que por esa misma razón él lo mencionó. Es realmente interesante. Mi esposa, Andrea, ella es realmente una mujer de oración y una mujer de fe. Y estoy tan emocionado de que ella se haya quedado conmigo a través de todo esto. Pero la bendición de todo esto ha sido que yo venía a ella y le decía, ¿sabes? Regresé de Israel. Le dije, Andrea, ¿sabías que Dios realmente nos da la capacidad de descansar? Y de hecho me dice que puedo, porque antes de esto yo trabajaba 7 días a la semana. No, eran 7 días a la semana, 24 horas al día. Y obtuve permiso en 2002 para tener un Shabbat. Y vine y se lo conté y ella dijo una cosa. Ella dijo, ¿y qué? ¿Qué tenemos que hacer? E inmediatamente nuestra familia empezó a celebrar el Shabbat. Ahora la gente como que, ya sabes, son los Johnson. ¿Sabes? Ellos guardan el Shabbat. Y no es algo que sea, ¿sabes? Es un deleite, es una bendición. Así que ese es un ejemplo. Mis hijos, tengo 3 hijos y la verdad es que han sido increíbles, ¿no? ¿Saben? De repente llego y les digo, chicos, tengo que contarles algo importante. Papá Noel no existe y eso lo entendieron. ¿Saben qué? No creo que necesitemos un árbol. Y eso también lo entendieron. ¿Saben qué, chicos? Tengo buenas y malas noticias. La mala noticia es que no vamos a celebrar la Navidad por la mañana ni a dar regalos. La buena noticia es que recibirás regalos cuando los necesites. Así que, oh, mis hijos han sido increíbles. Aunque me gustaría decirte que, sabes, tengo a 1000 personas esperando y diciendo, oye, enséñanos sobre, sabes, la vida de la Torá. Desafortunadamente, creo que nuestro mundo nos vende algo que dice que esto ya no es. Nada de lo que deberíamos ser parte. Dios es, sabes, viejo y antiguo. No queremos tener nada que ver con Él. Luego toman a Jesús. Sabes, ellos intentan hacer una especie de esto. Lo que yo llamo, ¿cuál sería la mejor forma de decirlo ellos? Ellos intentan separar, ¿sabes? La Torá de la Cristi como si el cristianismo en su esencia y su base no viniera realmente de ahí. Lo hacen ver como si fueran 2 cosas diferentes. Y esa es la cosa. Lo único que me emociona es que tenemos que hacer que la gente vuelva a la raíz de su fe. ¿Sabes? Lo que tenemos ahora es una nueva religión que ha sido creada que no se parece a lo que leemos en las Escrituras que Pablo dice. Toda Escritura es inspirada por Dios. Esas son las Escrituras de las que Pablo habla y la lista continúa. Así que podría seguir y seguir. Pero hay mucha gente que tiene un problema con, ¿sabes? Un camino que he recorrido y eso está bien. Quiero decir, creo que eso es parte de, ¿sabes? Ser bíblico, si se puede decir. Yo he adoptado este enfoque. Cuando tenía 14 años me hice cristiano y me ofrecieron el libro pequeño o el grande y me dijeron, ¿cuál quieres leer? ¿Qué crees que voy a hacer? Estoy pensando en el libro pequeño. Pues estoy leyendo el librito, es el Evangelio de Juan. Lo terminé en un par de días. Dije, lo terminé. Dijeron, bien, ahora hay otro libro. Es un poco más grande, el pequeño o el grande. ¿Cuál quieres? O sea, tomaré el libro pequeño. Estoy leyendo el Nuevo Testamento y abro en Mateo y dice la genealogía de Jesús y dice hijo de David. Y voy a ellos y les digo, ¿quién es David? Eso está en el libro grande. Ok. David, el hijo de, tú sabes, Abraham. Bueno, ¿quién es Abraham? Eso está en el libro gordo. Y sigue hablando de Isaac y Jacob. Y finalmente les dije, esperen un momento, ustedes me están ofreciendo el libro pequeño, pero me dicen que toda esta información importante se encuentra en el libro grande. Así que esta es mi filosofía, la cual es un tanto radical. Si no puedo encontrarlo en el libro grande, entonces tengo que averiguar qué fue lo que realmente sucedió en el libro pequeño. Y descubrimos una y otra vez que existe una gran cantidad de intereses ocultos que se manifestaron cuando nos limitamos a pensar solo con el libro pequeño. El pensamiento del librito no nos permite conectar con la Torá. Y uno dice de repente, Pablo aparece y dice, voy a cambiarlo todo. No lo creo. Creo que hay que trabajar más en conectar el librito con el gran libro. Y eso es realmente lo que hago. Quiero poder ver, encaja. No es por ser gracioso, pero si no encaja, debemos absolver. Eso es lo que digo. Así que, vale, este es el nuevo enfoque. Sí, ese es el nuevo enfoque. Si no encaja, entonces no lo tenemos. Deberíamos haberlo estado haciendo todo el tiempo. Sí, de verdad. No, creo y realmente es muy desafortunado porque creo que ha habido mucha mala interpretación cuando hablamos de hice una enseñanza no para promover la enseñanza, pero hubo esto. Solo una oportunidad de poder revisar el contexto. Sí, esto lo voy a decir una y otra vez. Lenguaje, historia y contexto. Aparte de eso, si solo tomas versículos sueltos aquí y allá, puedes meterte en problemas. Y creo que por eso hay 30,000 denominaciones del cristianismo. Porque alguien tomó un versículo y dijo, somos los, siguiendo el versículo,
sabes, estamos siguiendo este versículo, estamos siguiendo este versículo. Y hay todas estas cosas que hacemos que son más bien ordenadas por el hombre que bíblicas, y por eso tenemos tanta división. Ahora bien, si miráramos el libro, las Escrituras, como dice Pablo, que fueron inspiradas por Dios y realmente creyéramos que son buenas para hoy, creo que tendríamos mucha menos confusión. Es muy interesante que me preguntes eso, porque creo que tuve una gracia que debió venir del cielo, porque mientras hacía la transición al ministerio de ser el capellán de los Minnesota Vikings, mi ministerio en Park Avenue era en la Iglesia Metodista Unida de Park Avenue. De hecho, estaba en un periodo de transición desde allí. Así que estaba en una situación de copastorado y luego me estaba moviendo a este ministerio con atletas. Estábamos llegando a atletas de todo el mundo a través de los Juegos Olímpicos. Estuve en los Juegos Olímpicos de Atlanta, los de Sydney, y como resultado eso se convirtió en el ministerio. Y así ya no estaba cada semana, ya sabes, el domingo por la mañana. Para los pastores que cada domingo por la mañana tienen esta transición donde la gente tiene esas preguntas, mi situación fue un poco diferente. Sabes, tenemos nuestra reunión anual. Y, ¿sabes? Había atletas que decían, de acuerdo, ahora hay un cambio con él. ¿Qué está pasando exactamente? Pero no tenía la necesidad de hacer eso cada semana. Era algo de lo que podía dejarles oír. Entender que yo estaba en sus casas y ellos estaban en la mía. Y creo que la mayoría de ellos diría que lo que vieron fue una autenticidad en mi deseo de entender la palabra de Dios y de vivir conforme a ella. Y como resultado de eso, aunque quizás no se pareciera a lo que era antes, ellos podían decir, Él es auténtico, es genuino en su manera de abordar las cosas. Y al final, lo que terminé haciendo fue la transición de ese ministerio y simplemente empezar de cero. Y empezar de cero, de verdad, fue allí, en Jerusalén. Debajo del Muro de las Lamentaciones hay una cosa enorme, y cuando te digo enorme, me refiero a 600 toneladas métricas. Es un ladrillo. Es una piedra, como quieras llamarlo, de 600 toneladas métricas. Es mucho más grande que un autobús escolar. Y mientras me encuentro justo debajo del Muro de los Lamentos, veo este ladrillo. Esta piedra, esta cosa tan enorme, y me dije, en ese momento sentí que mi ministerio debía ser para ayudar a la gente a edificar su fe, que tuviera ese nivel de cimiento, de fundamento. Así que a eso lo llamo cristianismo Las Vegas. Y lo que es que básicamente tienes a personas que están diciendo, voy a tirar los dados, espero que Dios, y es como sabes, y si quieren vivir de esa manera, está bien. Decidí que no voy a apostar ni con mi vida. ¿Sabes? Dios nos dio su palabra. ¿Y sabes qué es realmente asombroso? Solo tengo que responder. Lo que es realmente asombroso es que la gente casi actúa como si Dios no supiera que íbamos a estar en el año 2016. Como si lo hubiera escrito y pensado, ¿sabes? Esto no va a servir. Voy a necesitar otra versión como en el año 2000. No. Cuando él lo dio, sabía que iba a haber este año y él sí, sabía que iba a haber, ¿puedo decir algo radical? Él sabía que iba a haber una América. Él sabía que iba a haber tecnología. Y creo que una de las cosas más, y me cuesta no emocionarme con esto, una de las cosas más emocionantes de la palabra de Dios es que es aplicable hoy. O sea, ¿no es eso increíble? Es que, o sea, Él dijo, Moisés, yo soy el que soy, lo que significa que Él fue, Él es y Él será, lo que quiere decir que Él ya sabía en ese momento que tú ibas a, es que, o sea, yo es que no sé, me entusiasma eso. Así que si la gente quiere apostar, que se den el gusto. Primero que nada, una de las cosas que debemos saber es esta. Tenemos que estar atentos a lo que sucede en el mundo, no para ser moldeados por Él, sino porque Dios está haciendo algo en el mundo. Estamos viendo cosas que ocurren que hace 50, 60 y 70 años no habíamos visto. Una vez que Israel se convirtió en una nación, y las naciones comenzaron a hacer dos cosas. En primer lugar, las naciones empezaron a regresar a Israel. En segundo lugar, las naciones comenzaron a levantarse contra Israel. Estamos viendo que las cosas suceden y yo paso mucho tiempo en Israel. Paso mucho tiempo teniendo la oportunidad de ver lo que está ocurriendo allí. Y siempre me hago la pregunta, ¿dónde podemos encontrar lo que está sucediendo en lo bíblico? Te daré un ejemplo. En el último año, ha habido dos descubrimientos en Israel que han estado buscando por siempre. Uno, buscaban las tumbas originales de los macabeos. Los macabeos, que fue la familia que se levantó y por eso tenemos lo que llamamos Hanukkah, la rededicación del templo. Dos, creen que encontraron la arca, que era lo que los sabes griegos seleucidas usaban para supervisar lo que pasaba con los judíos en el monte del templo. Me asombra que ahora, de repente, esas cosas salgan de la tierra. Vienen desde las bases, desde abajo, y la gente lo está observando, y esto nos trae de vuelta lo que, en mi opinión, es el verdadero espíritu de Hanukkah. Un espíritu que probablemente necesita seguir vivo hoy en día, que no debe haber una asimilación, sino un levantarse con firmeza y decir, no, vamos a confiar plenamente en el Dios de Israel y a creerle por todo aquello a lo que nos ha llamado a hacer. Y así para mí, creo que estamos presenciando acontecimientos en nuestra vida que simplemente no habían ocurrido antes. Y para mí, eso es realmente emocionante.
Uno de los mayores cambios en mi vida fue que creía que era un adicto al trabajo. Y cada semana, el viernes por la noche al atardecer, me permito descansar y eso me ha renovado cada semana. Ahora sigo trabajando duro. Cuando es hora de trabajar, trabajo duro. Pero cuando es hora de descansar, mi familia, todos saben, no lo molesten, es el Shabbat. Así que ese es un cambio, ese es realmente un cambio importante. La otra cosa es todo mi proceso de cómo como, cómo vivo, mi salud, todo eso ha cambiado y no es porque yo esté, sabes, inventando alguna cosa extraña o rara, sino que simplemente estoy leyendo la palabra de Dios y descubriendo, sabes, estas son las cosas que son buenas para ti, estas son las cosas que son malas para ti. Sabes, eso ha sido un gran cambio para mí. Creo que mi trasfondo familiar me llevaría, si no estuviera estudiando la Torá y preguntándome cómo descansar, sabes, en realidad me estoy convirtiendo en uno de los mayores de mi familia porque la generación por encima de mí, muchos de mis tíos y mi padre, todos ellos han fallecido y demasiado pronto. Y creo que lo que hace la Torá es que realmente nos da una forma de vivir física, emocional, espiritualmente, financieramente, prácticamente. Realmente creo que ha cambiado mi vida, realmente ha cambiado mi vida. Y esperaría que otras personas tuvieran la oportunidad de ver como un testimonio, quizás una parte de mi vida, y luego dijeran, oh, cuéntame más. Y eso es realmente lo que pienso. Vivámoslo. No solo prediquemos, no solo enseñemos, no busquemos la próxima gran enseñanza. Vamos a vivirlo y que la gente vea el fruto de todo eso, de ese proceso. Ahí es donde me encuentro ahora. Aleluya. Pensé que dirías, ¿quién era yo en ese entonces? ¿Sabes? Una de las cosas más curiosas es que yo realmente me siento triste por esto en este nuevo movimiento. La gente está perdiendo creo que su entusiasmo. La espiritualidad parece que se están volviendo tan centrados en la información que están perdiendo la inspiración y la revelación. Creo que lo más grande que me diría a mí mismo hace 20 años es, Keith, sabes, Dios tiene un plan. Está escrito, puedes aprenderlo, entenderlo y vivirlo. Y creo que estaba tan centrado en lo celestial que no era tan útil en la tierra. Lo que la Torá me ayuda a entender es que puedo seguir mirando hacia mi Padre en el cielo y luego mirar a mis hermanos y hermanas en la tierra. Y sabes, Jesús habló de esto. Él dijo, sabes, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, mente y alma. Y creo que la mayoría de nosotros desearíamos habernos detenido justo ahí. Entonces Él dice, pero el segundo es parecido. Y tengo que contarte algo gracioso. Él dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sabes? Hasta hace 10 años yo no sabía que eso no era original de Él. Es que yo pensé que Él simplemente se lo había inventado. No, te lo aseguro, yo creía que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Y resulta que ese versículo se encuentra en el libro aburrido, la Torá, en Levítico, de todos los libros posibles. Quiero decir, para mí es algo práctico. Yo iría con Keith y le diría, Keith, escucha bien, aprende la palabra de Dios y así podrás vivir la palabra de Dios. Así que una de las cosas sumamente emocionantes que pasaron como resultado de mi relación con Nehemia Gordon, él reside en Israel, a veces se encuentra en los Estados Unidos, pero una de las cosas que me pidió que hiciera fue que me llamó y me preguntó si estudiaría con él un libro del Nuevo Testamento. Ahora, este es un hombre judío, no un creyente de la forma en que nosotros consideraríamos a un creyente. Él mismo no se consideraría cristiano ni mesiánico, pero me llamó y me dijo, ¿estarías dispuesto a estudiar este libro conmigo? Y le dije, ¿cuál es el libro? Y me dijo, es el Evangelio de Mateo. Y yo todo emocionado pensando, ¿quieres estudiar el Evangelio de Mateo? Y él dice, está en hebreo. Y yo le digo, no hay Evangelio de Mateo en hebreo. Soy de la Escuela de Divinidad Evangélica Trinity. Está todo en griego. ¿De qué estás hablando? Tuvimos una discusión. Me lo mostró. Él me lo mostró, me lo envió. Y sistemáticamente comenzamos a examinar el Evangelio de Mateo, planteándonos la pregunta, ¿se trata de una traducción directa del griego o es más bien un manuscrito que posee, por así decirlo, las características y la esencia de algo verdaderamente original? Resultó que George Howard, quien era un hombre de fe cristiana, en el año 1986, publicó un libro titulado El Evangelio Hebreo de Mateo. Y él disponía de 6 o 7 manuscritos que descubrió que al mirarlos se dio cuenta de que no provenían del griego. Hubo una gran controversia cuando él publicó este libro. Y lo que Nehemia Gordon ha hecho desde entonces, ha encontrado en lugares como la Biblioteca del Vaticano, la Biblioteca de Israel, Polonia, Nueva York, por todas partes, ahora unos 26 manuscritos más del Evangelio hebreo de Mateo. Él ha reunido todos esos manuscritos. Me ha dado la oportunidad de verlos. Y tengo que decirles que eso probablemente ha sido lo más importante. Y aquí tienen un pequeño adelanto.
Pues he trabajado mucho con el gran libro y he trabajado mucho con el Tanaj y los profetas. Pero lo siguiente que me entusiasma muchísimo hacer es darle a la gente la oportunidad de ver realmente lo que contiene ese libro, desde el punto de vista de comprender las palabras de Yeshua. Te lo aseguro, eso, si pudiera hablar de eso por 30 minutos, lo haría. Se lo mostraré, el Evangelio hebreo de Mateo. La gente puede conseguirlo. Pero lo verdaderamente emocionante de todo esto es poder verlo directamente en hebreo, no como una traducción que proviene del griego. Cuando logramos verlo en su idioma original, el hebreo, y luego lo conectamos, ya no tenemos que aplicar esa famosa frase de si no encaja. Debemos absolver, porque una y otra vez en el Evangelio hebreo de Mateo simplemente encaja. Y tengo que ser sincero contigo, es realmente emocionante. Así que la gente necesita tener la oportunidad de ver eso y escucharlo. Así que estoy trabajando en eso. Y hemos hecho varias cosas. Solo diría esto, la gente puede conseguir un libro, una oración a nuestro Padre, Orígenes Hebreos del Padre Nuestro, donde hablamos sobre el Evangelio hebreo de Mateo. Está disponible en español. Y hay mucha gente que quiere, ¿sabes? Hay mucha gente que cree que hay otros manuscritos del Nuevo Testamento. Simplemente no los tenemos. ¿Sí? Tenemos unos 20 manuscritos aproximadamente. Y también hay algunas otras pequeñas piezas sueltas por aquí y por allá. Pero es muy probable que el Vaticano los tenga en su poder y tendremos que solicitarle al nuevo Papa que nos los entregue. Pero mientras tanto, tenemos uno con el que podemos trabajar y es realmente muy emocionante. Así que espero que se hagan varias cosas con el Evangelio hebreo de Mateo. Espero hacer una pequeña parte. Y eso es solo para dar a la gente la oportunidad de interactuar con las palabras de Yeshua y que él habría pronunciado. Porque yo tengo que contarte un secreto muy grande. Él no hablaba inglés y la Biblia del rey Jacobo no existía en aquel entonces. De acuerdo, cierto. Bueno, ¿les gustaría añadir algo más para esta parte? Podemos añadir más según los libros. Solo quiero decir que estoy realmente inspirado por lo que ustedes dos están haciendo. Creo que el momento en que lo están haciendo es muy importante, porque hay muchísimas personas que necesitan saber que no están solas. Hay gente en todo el mundo que dice, solo desperté un día. De repente, así sin más, tuve un sueño. Estaba en la ducha cantando y de pronto de la nada empecé a llorar y creo que es el silbido. ¿Sabes? Dice que silbará para su gente. Creo que lo que ustedes están haciendo es enviar un silbido.